bienvenidos a mi canal Pequeñas Joyas Literarias. El día de hoy les voy a hablar de un libro interesante y bastante peculiar. A mí me fascina la historia, ya se los he dicho. La historia de México, bueno, ese es otro detalle, prefiero la universal, porque pues la de nuestro país me pega muy cercana y tenemos etapas bastante trágicas a lo largo de la historia de nuestra nación, y esa parte, digámosle que me pega muy cerca y no me gusta, no lo disfruto tanto, pero desde hace un tiempo siento como mucha fascinación por la historia prehispánica, no tanto sobre la época colonial ni la conquista, sino cómo era nuestro país antes de la llegada de los españoles. He tratado como de leer y documentarme y son cosas muy interesantes. Tengo muchísimas ganas de profundizar más al respecto. Incluso he considerado estudiar náhuatl. No lo he hecho porque la verdad no he tenido tiempo, pero digámosle que es como una meta cercana. Total que por todos esos antecedentes, desde que vi este libro hace como 2 años en la Filminería, me hizo ojitos y dije, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Finalmente me lo compré en mi cumpleaños, lo vieron en el book haul. Y aún así, híjole, lo tuve en pausa unas semanas, un par de meses, porque sí me sentía yo un poco como... híjole, se me hacía muy triste. Muy interesante el planteamiento, pero muy triste. Y de hecho, cuando lo empecé a leer, lo fui dosificando. No me lo leí de un jalón, lo fui dosificando porque también tiene muchísima información. Me refiero a La última princesa mexica de María de los Ángeles Fernanda Olivera Belmar. Más o menos el título ya nos dice quién es la protagonista, y es, déjenme leerles el nombre náhuatl: Teusichpoch, perdón, Ichcazochitl, o también conocida posteriormente como Isabel Moctezuma. Era la hija legítima de Moctezuma Xocoyotzin. Y pues digámosle que fue la única de las hijas legítimas que sobrevivió a la caída de México Tenochtitlan. Posteriormente Cortés la casa con uno de sus hombres, ella enviuda, Cortés la viola y la vuelve a casar. Claro que antes de la caída de Tenochtitlan, ella estuvo casada con Cuitláhuac y tras su muerte estuvo casada con Cuauhtémoc. Ya solo con esos detalles a mí la historia se me hacía muy interesante, que traía mucho jugo, y pues ciertamente, aunque lo disfruté, no era exactamente el libro que yo esperaba. Primero que nada porque no es una novela como tal. Sí, Isabel lo narra todo en primera persona, cuenta su vida, cuenta sus emociones, cuenta todo lo que era Tenochtitlan antes de la llegada de los españoles, lo que fue la llegada de Cortés y sus hombres y los sucesos que desembocaron en la caída de Tenochtitlan, y posteriormente, pues digamos que los primeros años de la colonización. Pero, ¿qué pasa? Como digo, no está mal, simplemente no es lo que yo imaginé. Aunque ella lo cuenta todo en primera persona, de pronto su vida queda un poco al margen y lo que vemos es el pueblo. ¿Cómo vivió el pueblo aquel cambio tan traumático? Siento que la novela, la autora es descendiente de Isabel Moctezuma, entonces ella dice como que trató de darle como de dar a conocer el personaje, pero también quitarle muchas sombras que los propios españoles y cosas que ellos fueron poniendo en la historia que ellos escribieron caían sobre Isabel. Entonces esta autora trata como de darle luz a esta figura, pero siento que por tratar de respetar esta rigurosidad histórica, porque la verdad es que en el libro está lleno de citas, de información, de detalles, hay anexos, o sea, es increíble la información que contiene,
sí en verdad se adentró en eso. Creo que por eso mismo, para no caer, para respetar esa información, como que no profundizó tanto en el personaje y es solamente la narradora. Aún así es muy interesante era, cómo fue el shock cultural. Siento que se vivió de diferente manera. Hay que entender que Isabel pues era una princesa, era la hija de Moctezuma. Ella estaba destinada a casarse con quien sería rey. O sea, ella estaba destinada para algo grande, ¿no? Entonces, creo que una cosa es cómo vivieron el cambio los nobles, que tienen un término, pero no me acuerdo en este momento, los nobles que de pronto pues ven cómo esa clase que ellos ostentaban se pierden y son uno más. O sea, hay que entender que fueron asesinados muchísimos hombres y por lo menos en esa como clase quedaron las mujeres. Entonces, como que estos hombres que estaban acostumbrados a mandar, a ser los líderes, a todo eso, terminan siendo esclavos y depender de lo que Cortés y todos los virreyes decidían para ellos, ¿no? Por otro lado tenemos al pueblo, a los macehuales, que si bien había un tanto de esclavitud en Tenochtitlan, eran libres en ciertos parámetros. Y llegan los españoles y su condición se va todavía más bajo, ¿no? Y este pueblo pierde sus dioses, su manera de vivir, su identidad, pierden todo lo que son despojados de todo eso, ¿no? Hay una parte en la que Isabel dice, nos quitaron nuestros nombres, nuestra dignidad, todo lo asociado para ser llamados de una manera despectiva. O sea, todo lo perdieron. Pero bueno, voy a concentrarme en Isabel. Isabel es un personaje bastante interesante, pero como digo, la autora tal vez para no tomarse libertades creativas e históricas, la mantiene muy contenida. Hay cosas en las que de pronto me enoja el personaje, como por ejemplo, a ella cuando cae Tenochtitlán y muere Cuauhtémoc, la casa primero Cortés con uno de sus hombres. ¿Por qué? Porque ella era la hija legítima de Moctezuma. Claro, había muchos más hijos, pero ella era legítima. Cortés asesina a su hermano. Entonces, no podían permitir que Isabel se casara con un indígena como ella, porque pues no. Entonces, en la mente de los conquistados, el niño surgido de esa unión sería como el descendiente del último emperador. Sería alguien por quien luchar, alguien que los movería a expulsar a los conquistadores y a ser libres. Entonces no podían permitir eso y tenían que casarla a ella con un español. Entonces se vuelve una ficha de ajedrez. Sin embargo, digámosle que aunque sí fue un shock, el shock que vive Isabel es más como durante la caída, ¿no? Cuando apresan a Moctezuma, es asesinada a toda su familia, Tenochtitlan es sitiada y no saben qué va a pasar. Cuando muere Cuauhtémoc, o sea, como que el shock es para ella eso, ¿no? Después ella se adapta muy bien a todo. Se adapta a la nueva religión, se adapta a su nuevo matrimonio, a las circunstancias, a su papel. Porque, pues, tiene algo que ver una cuestión cultural y es que ella era educada, pues, para eso, ¿no? Para ser la esposa para ser la mujer de la casa, la que debía coordinar cómo se llevaba la casa, sus sirvientes, todo eso. Entonces cuando cambias tu papel y ahora es Nueva España, es como otras circunstancias, pero en esencia está viviendo el papel para que fue educada. Así que como que el shock es en cierta etapa de su vida y después se adapta muy bien. Hay momentos en los que yo me enojé con el personaje. Por ejemplo, van los indígenas
a contarles sus penurias, lo que están sufriendo, cómo los llevaban a las minas y cómo morían ahí o perdían miembros o era una cosa espantosa, los marcaban como ganado, cosas horrorosas. Y entonces van a buscarla porque ella es la hija de Moctezuma, ¿no? Entonces van como a decirle, queremos revelarnos, queremos que nos ayudes, que nos guíes. Y ella lo que hace es como decirles, no, o sea, comuníquense bien con los españoles, hagan lo que ellos nos digan, la nueva religión es buena. Es como decirles, resígnense y agachen la cabeza y sigan. No me gusta, me hace enojar, pero al mismo tiempo pues tampoco es muy cuestionable porque Isabel pues era una mujer de su tiempo y de sus circunstancias y supongamos que Isabel hubiera actuado de otra manera. Ella no tenía formación militar, o sea que ella iba a liderar la revuelta. Tenía un hijo, sí, que podía haber sido visto como el descendiente de Moctezuma y el símbolo, pero era un niño pequeño cuando se le plantea esto, o sea, el niño no iba a ir a pelear. El ejército como tal, el ejército de los mexicas ya había caído, ya no había guerreros, ¿me entienden? Y aparte de todo, aunque Isabel fuera el símbolo, aunque ella fuera la que dijera, hay que rebelarnos, ¿quién iba a coordinar ese supuesto ejército? Se necesitaba un líder, alguien que pudiera manejar todo ese ímpetu, esa rabia, ese deseo de libertad, y tristemente no lo había. Los españoles machacaron ese espíritu guerrero, los humillaron al máximo, les quitaron toda sensación de identidad. Fue algo brutal, o sea, la conquista no es solo la caída de Tenochtitlan, la conquista es lo que siguió después, la pacificación, el cómo los machacaron para que no se pudieran rebelar. Eso es bien difícil. Y no sé, a mí esta etapa siempre me ha parecido muy triste. Y les comento que cuando conmemoramos la independencia y que sale el típico idiota, porque los considero muy idiotas, que dice, es que ganamos con la independencia. O sea, me dan ganas como de que lea a Miguel León Portilla, a Galeano, a toda esa gente que escribió de lo que vivió nuestro pueblo en aquellos años, cómo era la esclavitud, cómo era el trato y todo eso, y que dijeran, a ver, dile a esta gente que no se revele. O sea, y eso a mí me enerva, la verdad. Y como digo, el libro puede ser lento por momentos porque tiene muchísima información, muchísimos recurre a los términos originales, entonces puede ser un poco complicado aprendértelos. Ya no solo cuando hablan de náhuatl, sino tiene como anexos, pero dentro de la historia, o sea, no aparte. Por ejemplo, de las cartas de los conquistadores, que cómo falseaban la historia, cómo cosas que nos enseñaron en la primaria pues son bastante ridículas. Ella lo desestima aquí como diciendo, a ver, por esto y por esto, eso no pudo haber ocurrido. Entonces, como ponen esas cartas, de pronto puede ser medio complicado porque está escrito, digámosle que en la manera en la que escribían en aquella época, y aparte pues no lo escribía gente muy culta, entonces es medio complicado de pronto entender ciertas cosas que están aquí. Puede hacerse lento, pero en realidad me parece un libro increíblemente interesante y un tanto digerido, por así decirlo, porque en realidad pues para que tú te leas todo lo que ocurrió en aquellos tiempos te tienes que aventar libros de este vuelo, y este es un libro bastante pequeño. Es muy curioso porque está como dividido, tiene como dos etapas. Una es pues todo lo de Isabel, su vida y lo que fueron como sus años
ya viviendo como esposa de otro español y muere. ¿Y qué es lo que pasa con la herencia? Porque la autora también se va al reparto de la herencia y digámosle que cómo fue el árbol genealógico, cómo se fue desarrollando esas familias. Una rama de esta familia está en España y la otra rama está en México. En realidad, como ya dije, es increíblemente interesante. No es un libro caro, lo edita Porrúa. Yo me lo compré, ¿cuándo fue? En el Buen Fin, y tuve la suerte de encontrármelo con el 40% de descuento. Entonces me costó como 65 pesos, una ganga. Es un libro muy interesante, pero sí puede ser que si a ti la historia no te gusta, si aborrecías tener que memorizar fechas, nombres o cosas así, a lo mejor no lo vas a disfrutar mucho. ¿Ok? Bueno, pues ese es como todo por el día de hoy. Estén esperando el próximo video, que no sé cuál será. Nos vemos pronto.